Entonces, bueno, a mí lo que sí me da un poco la impresión, y ya que estamos con gente que planifica, ¿no? Sobre todo planificadores de este tipo de infraestructuras, bueno, que hay dos maneras de aproximarse a estas cosas, ¿no? Que yo entiendo que existe, digamos, el modelo primero, ¿no? Que sería un poco el de la ciudad, y la ciudad, digamos, con puerto, o sea, digamos, el puerto va por detrás de la ciudad, ¿no? Con su crecimiento, con su historia, y que de alguna manera el puerto va acoplándose a esas condicionantes urbanos de diseño, de trazados, de tal. El caso de los puertos fluviales, bueno, el de Bilbao, pues yo creo que es muy claro, ¿no? Y bueno, y el otro segundo caso que yo creo que es un poco más el que hemos visto hoy, que es el que realmente la ciudad va por detrás del puerto. O sea, se empiezan a crear unas grandes esplanadas, unas grandes, ¿no?, extensiones, que luego en un momento determinado, bueno, con sus propias reglas, sus propios, ¿no?, diseños ya de unas medidas, estamos hablando ya de kilómetros, de cientos de metros, ¿no?, líneas rectas, dársenas, islas, cosas de estas, ¿no? Y entonces cuando este tipo de infraestructuras, pues por lo que sea, devienen, ¿no?, según su uso, ¿saben?, de repente surge la oportunidad de que la ciudad aparezca de repente, ¿no? En algunos casos sí tienen, ¿no?, como en Copenhague, algún resto, la ciudad roja, me han mencionado, ¿no?, que bueno, el barrio ese rojo que estaba allí, pero realmente en esos casos parece que está claro que la ciudad hereda unas leyes y un tipo de, ¿no?, de formas diferentes a las que se tiene que hacer el esfuerzo de acoplarse para generar esos trazados, esos frentes marítimos. Me ha gustado la frase antes, ¿no?, de que los waterfront son los escaparates de la ciudad. Es verdad, ¿no? Una es la cara visible, ¿no? Si asumimos que los puertos siguen siendo las puertas de la ciudad también, de alguna manera, ¿no? Realmente la cara, la primera impresión de la ciudad es el waterfront, ¿no? Entonces, bueno, yo como planificadores que sois, no sé, igual el caso de La Habana también es más radical, ¿no? Porque la bahía, ¿no? O sea, yo creo que el puerto sería ya un sitio, pues como puede ser Sydney, que son emplazamientos naturales que son adecuados para crear un puerto, aparece la ciudad, conviven, y ahora se exporta, ¿no?, a 50 kilómetros el puerto. Entonces, realmente, y bueno, en esas situaciones además se hereda un patrimonio construido, edificado, ¿no? La ciudad ya son situaciones muy diferentes que la de Copenhague, ¿no? Realmente Copenhague es como una tabula rasa. Es un territorio de oportunidad y no hay que empezar casi desde cero, pero prácticamente sí, ¿no? Entonces, yo no sé, como planificadores, casi si os gusta más actuar de una manera o de la otra. O sea, es más bonito heredar un asunto como el de La Habana, ¿no? O sea, ya sé que me vais a decir que todos os interesan y que todos están bien, ¿no? Pero realmente un poco, a que os decantéis un poco por, ¿no?, a ver qué tipo o a día de hoy realmente. Y también os haría una pregunta. Yo no sé si se pueden planificar ya puertos pensando que van a ser ciudades luego. O sea, decir, oye, pues bueno, vamos a diseñar una infraestructura portuaria para que sabemos que va a tener 40, 50 años de vida económica, porque luego cada vez los barcos van a ser más grandes o el transporte va a cambiar, y ya prediseñar, digamos, el puerto pensando que en un futuro hipotético pueda ser una ciudad. No. Ahora. Bien, yo creo que todas las ciudades portuarias tienen algo en común y tienen después una gran personalidad, ¿no? Los fenómenos estos de abandono o de cambio de uso de los muelles más antiguos, esto es un tema común, empezando por Bilbao, ¿no?, donde estamos ahora, era un lugar de tráfico marítimo hace 30 años o 40, ¿no? Y entonces estas tecnologías del transporte marítimo hace que se creen puertos nuevos. Generalmente no se piensa en ellos en relación con la ciudad porque se hacen fuera de la ciudad y entonces esto no se tiene en cuenta. Planifican terminales de contenedores o terminales de graneles sólidos o líquidos sin ningún contacto con la ciudad, porque además es verdad que son lugares pues peligrosos y que requieren requieren vallas, ¿no?, estos nuevos. Pero entonces dejan toda una serie de espacios detrás que para mí hay dos características importantes. Una, que tienen un patrimonio que hay que preservar y que hay que reutilizar. Y por otra parte, tienen también unos espacios muy grandes, libres, donde yo creo que no hay que hacer una arquitectura antigua, hay que hacer una arquitectura moderna, como se hace en Copenhague o como se hace en todas partes, respetando y dialogando con el patrimonio, ¿no? Y la segunda cuestión que yo creo que es importante, y en esto
pues como planificador más económico que urbano, quiero decir, es que los puertos han sido lugares de trabajo, han sido lugares de trabajadores, lugares de empresas, lugares de creación de empleo, lugares de creación de riqueza para la ciudad, y que esto deben continuar siéndolo. Es decir, que a la vez que pensamos en la nueva planificación, en los nuevos edificios, a mí me ha gustado y me ha interesado lo que se ha apuntado de Copenhague, de que, bueno, hay una planificación urbana y tal, pero varias veces ha salido 40.000 personas, 40.000 empleos, ¿no? Van a vivir 40.000 personas y vamos a crear 40.000 empleos. Es decir, el puerto es un instrumento económico de crecimiento, y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esto es un elemento también interesante a todas estas cuestiones. Para el caso de La Habana es clarísimo. Es decir, La Habana necesita un empleo moderno, necesita crear otro tipo de ocupación. Es decir, ahora hay millones de trabajadores que son funcionarios del Estado, que tienen sueldos de en torno a $10 al mes, $12 al mes. Los técnicos importantes llegan hasta $28 al mes. Entonces, se necesita crear este tipo de empleo, este tipo de ocupación, etc. Y el puerto puede ser un gran instrumento para esto, ¿no? Yo es lo que les estoy aconsejando que hagan de cara al futuro. Bien. De momento, si no hay preguntas y tal, pues esta sería mi visión del tema, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hay un cierto consenso en qué tipo de actividades de los puertos hay que mantener vinculados a la ciudad, ¿no? Pues parece que está claro el tema recreativo, el tema, bueno, cruceros, transporte también, ¿no? O sea, que puedan ser vías, ¿no? Para moverse por el territorio. Pero entonces, bueno, sí, es que también esas decisiones cómo se toman, o sea, qué parte, digamos, de qué herencia del puerto se mantiene, con qué infraestructuras, o sea, ¿no? Y cuáles se sacan al exterior, porque realmente son las incómodas, las peligrosas, las insalubres, las que no conviene, ¿no? Aunque yo me declaro fascinado, a mí siempre me ha gustado ir a ver la actividad de los puertos, y yo estoy seguro que en Bilbao hay mucha gente que echa de menos no poder, ¿no? Ver las grúas, los barcos, entrar, salir, que eso también yo creo que tiene un valor no sentimental, sino vamos, estético, visual, y en cierto modo también forma parte de la vivencia de la ciudad, yo creo. Oye, perdona, pero me he olvidado precisamente el tema este. Transformar y reconvertir un puerto no quiere decir abandonar actividad. Es decir, yo creo que hay que mantener el puerto en la ciudad, hay que mantener puerto, pero un puerto compatible con usos urbanos, es decir, un puerto de pesca tradicional, no de pesca industrial, un puerto de embarcaciones deportivas, un puerto de espacios públicos, un puerto cultural, un puerto de cruceros, un puerto de ferries, un puerto de paseo por el puerto, si es necesario un puerto de kayaks también, un puerto o sea, mantener puerto en la ciudad, pero que sea compatible con la vida urbana. Yo creo que es un criterio que deberíamos mantener. Y estoy de acuerdo contigo que la gran transformación de Bilbao, que encuentro que es extraordinaria, le falta esto. Tiene un punto triste, un espacio de agua importante donde no hay actividad en el agua, ¿no? Es un lugar donde había miles de trabajadores, donde había barcos, etcétera, y yo creo que ha de continuar siendo así en el futuro, pero otro tipo de barcos, otro tipo de tráfico, etcétera. Bueno, a mí me parece interesante tu reflexión y creo, pero que lo que he dicho un poco, que las evoluciones de los waterfront portuarios siguen más o menos siempre un paradigma de ejemplos europeos, ¿no? Por ejemplo, en Londres la conversión de los docks se ha hecho porque el puerto ya no podía estar dentro de la ciudad, ¿no? Tenían espacio para hacer un puerto más grande fuera de la ciudad y entonces ha sido fácil prender el puerto y hacer del puerto un trozo de la ciudad, un espacio público. Lo que pasa en una ciudad pequeña como Palermo, como otras en Italia, es que no hay sitios donde portar la actividad industrial del puerto. Entonces, como en Palermo tenemos un puerto industrial muy pequeño, pero lo tenemos a 200 metros de la plaza principal del centro. Y eso quiere decir que la estrategia que tenemos que encontrar es una estrategia que no es de superficies, sino que va utilizando categorías de Klimt, ¿no? Va per puntos y líneas.
O sea, hay que intentar una manera para reescribir el futuro del puerto poniendo dentro del área portuaria fortinos urbanos, zonas utilizables por la gente, y es muy difícil porque por tema de security, por tema de eso, el puerto está cerrado y es correcto que es cerrado porque ninguna madre va con el niño paseando por containers, ¿no? Eso es una visión un poco... Y bueno, eso es lo que me parece importante. O sea que hay otros paradigmas de desarrollar, no solo un paradigma unitario que empieza de un ejemplo, que es el ejemplo nórdico, lo que pasa en Londres, lo que pasa en Barcelona, en Génova también, y cree que intenta de hacerlo. Porque si intentamos de hacer eso, por ejemplo, Palermo nunca podrá desarrollar un nuevo aeropuerto con su mar. Rita, no sé, ¿quieres comentar algo? O, sí. Yeah. So, la situación de Copenhague no es que quisiéramos eliminar las actividades portuarias, sino que era lo contrario. Perdimos más de 150 empleos en 20 años, ya que muchas de las actividades se cerraron y se desplazaron hacia otros lugares. Así que no era la situación, no era lo que queríamos eliminar. No queríamos eliminar todas estas actividades. Y digamos que nos quedaron muchos residuos en el puerto. Y como en muchas otras ciudades, digamos que eran industrias pesadas que estaban ubicadas en el puerto y que se abrieron en el siglo XX. Entonces teníamos una barrera entre el puerto y el resto de la ciudad, pero nunca íbamos a ser una ciudad industrial, nunca íbamos a recuperar esas actividades. Así que tuvimos esta situación y tardamos más de 10 años el replantearnos para qué podríamos utilizar las zonas portuarias. Y muchos de los políticos dijeron, bueno, que estas zonas portuarias no tenían ningún tipo de potencial, que teníamos que realizarlo y ver qué potencial ofrecía el agua o el estar tan cerca del agua para ver qué es lo que se podría derivar de todo aquello. No fue nada fácil. Y como decía, bueno, tenemos la terminal de contenedores y los cruceros y queríamos que eso estuviera al lado del desarrollo urbano. Y yo creo que en el futuro lo que vamos a ver son nuevas tecnologías que van a hacer más fácil combinar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el tener un suministro energético desde tierra en vez de desde offshore. Bueno, hay muchos barcos que recurren a sus propios, ¿cómo se llaman? Transformadores, no, generadores. Generadores para crear su propia energía. Y esto produce muchísimas emisiones, además de ruidos. Y este es uno de los problemas. Y lo que queremos hacer es solucionar ese problema. Y yo creo que en el futuro veremos que tenemos un sistema nuevo y mejor. Es muy, muy caro. Hemos trabajado con puertos de todo el mundo para ver de qué manera se puede resolver este asunto. Pero yo creo que esto es algo que se producirá en el futuro y hará que sea más fácil combinar el desarrollo de la ciudad y las actividades portuarias. El caso de Copenhague, bueno, fue en su día una ciudad hub comercial de muchísima actividad y nos encanta tener los buques, que vengan los portacontenedores, que vengan ahí para cargar y descargar. Y para nosotros ha sido una pérdida. Y lo que no queremos hacer, desde luego, es eliminar todo lo demás. Y creo que lo que vamos a hacer, o creo que seremos capaces de combinar todas estas cosas en el futuro. Y después, yo creo que, bueno, lo que has dicho tú antes, el desarrollo del North Hub, lo hacemos como partiendo de la tabla rasa o partiendo de cero. Bueno, yo creo que lo vemos desde otro ángulo totalmente diferente. Y tenemos un marco de la zona del hub que es, yo creo que algo único y exclusivo de este nuevo distrito urbano que vamos a montar ahí. En concreto, en el tema de Copenhague, sí que me gustaría preguntarte, claro, la reconversión en espacio público de todos esos kilómetros, ¿no?, de borde, ¿no?, es que tienen un ancho, ¿no?, pues no sé, ya se ha visto
bastante generoso. Eso es todo espacio público. O sea, por ejemplo, de cara al mantenimiento, eso no supone un cierto trastorno a nivel administrativo, así, ¿no? De repente heredar unas superficies que hay que mantener, que hay que, ¿no?, iluminar, o sea, yo creo que es de golpe y porrazo, o sea, se heredan millones de metros cuadrados de pavimentos, de zonas verdes, de bordes, ¿no?, que hay que mantener, cuidar, y eso yo creo que igual, visto de la mentalidad más del propio ayuntamiento, del municipio, que económicamente básicamente tiene que tener también, ¿no?, un trastorno, un poco, ¿qué mecanismos tenéis un poco para controlar eso, o si lo tenéis cuantificado? Sí, sí, tienes razón, puesto que se trata de un enorme reto. Y habitualmente el municipio de Copenhague, bueno, es propietaria de todas las calles, de todas las zonas verdes y de todos los espacios públicos en la ciudad. Pero en todas las nuevas zonas que se han desarrollado han decidido desde el municipio que lo que no quieren es ser propietarios de estas zonas, que tampoco quieren financiar todas estas áreas. Entonces nosotros, como actor o como propietario del North Hub, tenemos que encargarnos de las infraestructuras. Y también tenemos que pagar todas las actividades creativas. Y al final, cuando se acabe todo el proceso, esto se lo traspasamos o se lo trasladamos a la asociación de vecinos, es decir, a las personas que viven y trabajan en el North Hub. Y tienes razón. Sí, nosotros estamos dando toda la financiación, pero el mantenimiento, sin embargo, correrá a las personas que viven y trabajan en la zona. Así que hemos decidido de partida que vamos a ser muy ambiciosos haciendo, bueno, pues montando un montón de cosas, pero después eso pasa a manos de alguien, bueno, que no lo había pedido inicialmente. Pero querían que se montaran este tipo de cosas allí. Y esto forma parte de crear un vecindario atractivo. Pero el reto importante es que, bueno, cuando llegue a ser muy popular, habrá gente de otras zonas de Copenhague. Si visitan el North Hub, bueno, nos encantaría que fueran, ¿no? Pero el mantenimiento quizás sea un cometido demasiado grande. Y tenemos situaciones parecidas también en otras zonas de Copenhague. El parque que os enseñé al principio, donde acuden muchísimos jóvenes y que van allí para jugar o nadar en las piscinas y para tomar agua, cerveza, vino o lo que quieran y comer pizzas y demás. Y cuando se van a su casa, por la tarde-noche, dejan toda la basura allí. Y cuando vuelven al día siguiente, lo que quieren encontrarse es una zona verde perfectamente limpia, impoluta, de hecho, y este parque, el parque del pueblo, pertenece a los residentes de la zona, así que el mantenimiento es terrible. Y al final el municipio se tuvo que hacer cargo de ello, entonces ellos son los que pagan por el mantenimiento. Pero bueno, es una situación en Copenhague donde el municipio dice que tiene muchas ambiciones, que tiene una visión, pero bueno, que vosotros tenéis que pagar por todas estas actividades recreativas, puesto que ya tenemos suficiente en el municipio. Tenemos que hacer muchas inversiones en colegios, en centros de atención diurna, etcétera, etcétera. Y un poco en la línea que preguntaba Juan José y que respondía Rita también, yo creo que hay efectivamente siempre una reflexión que hacer importante a la hora, en este caso, de hablar de los frentes marítimos, sobre todo pensar para qué los queremos. Porque claro, parece que así por defecto, bueno, el hecho de que se abra un puerto a la ciudadanía pues es muy positivo, no es indudable, ¿no?, la posibilidad del contacto con el mar, pero claro, al final hay que pagar ese mantenimiento, el suelo, hay que darle actividad. Por ejemplo, en el caso de Valencia, a diferencia de los casos que hemos visto de La Habana, el caso de Palermo, el caso de Copenhague, hay una diferencia que pone en evidencia este problema, y es que el puerto de Valencia es, en el año 2003, con la Copa de América,
cuando de alguna manera encuentra la oportunidad de decir, bueno, vamos a abrir el puerto a la ciudadanía. Pero antes de abrirlo a la ciudadanía se incorpora una serie de artefactos, que son las bases de la Lingui, de todos los equipos de vela, se incorporan de la mejor forma que se puede, se colocan allí, y cuando se termina la Copa de América, pues nos volvemos a encontrar con un conjunto de tinglados del puerto vacíos, porque ya se ha ido toda la actividad que tenían, los nuevos tinglados de los equipos también vacíos, el edificio de David Chipperfield vacío. Por supuesto, un espacio estupendo para alcanzar el mar y tener un contacto con él, pero con una actividad por poner. O sea, la ciudadanía sí que lo ha reclamado y lo visita y lo utilizan también para, como decía en Palermo, pues para hacer running y para utilizar, vamos, para emplearlo como espacio de tiempo libre, pero sigue habiendo en Valencia un problema importante en dotarlo de una actividad continua, una actividad pues posiblemente de restauración, terciaria. De hecho, el último plan que mostré en el último momento es lo que intenta plantear, pero quizás todavía no con mucho éxito, ¿no? En cuanto a qué equilibrio tiene que haber entre los espacios públicos, los privados, el mantenimiento de esos lugares donde además el efecto del salitre evidentemente es muy dañino para el mantenimiento prácticamente de todo, no solo de las especies vegetales, sino la propia limpieza del lugar, con lo cual grandes superficies, grandes extensiones de tierra requieren sobre todo no solamente conocer la oportunidad, darse cuenta de la oportunidad, como se han dado cuenta en muchos lugares, aquí en Bilbao, esta es la oportunidad que tenemos, es un buen momento, una buena razón para reivindicar ese espacio hacia la ciudadanía, sino tener esa decisión, pero después también tener un programa sostenible desde el punto de vista de la actividad en el tiempo, porque yo siempre digo lo mismo, no hay nada peor que un jardín mal cuidado, para eso mejor es no tener un jardín, o no hay nada peor que un espacio público desproporcionado. El espacio público desproporcionado, yo le decía Jane Jacobs en los años 60 cuando hablaba y criticaba los parques públicos, pero los criticaba por sus tamaños, porque decía, bueno, es que estos son tan grandes que lo que generan en muchos casos son inseguridad, era políticamente incorrecto, todavía hoy lo es, pero si uno se pone a reflexionar un poco sobre ellos, dice, bueno, pues algo de razón tiene también, ¿no? Estos espacios tienen que tener una dimensión adecuada, en función también de la propia ciudad que los acogen, para que la actividad se pueda dar pues de una forma natural. Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, una, dos, vale, tres, vamos a ir en orden. Más que una pregunta, es unas consideraciones, dos consideraciones. Después de haber escuchado lo que decía Joan y Sebastiano sobre el tema de las actividades y una reflexión luego sobre lo que ha dicho ahora Rita. Sobre el primer tema, el primer día recuerdo que en una slide de Manolo Novoa, director del puerto de Bilbao, decía que para él la relación puerto-ciudad tendría que limitarse al espacio, en particular a los espacios de accesos entre puerto y ciudad. Y he reflexionado mucho sobre este tema. De verdad me ha parecido, conociendo un poquito de tiempo la experiencia de Manolo, y también, pero el enfrentamiento que hemos visto allí, ¿no? Entre él y el exalcalde, me parece que es un poquito demasiado limitativo pensar que la relación puerto-ciudad tiene que instaurarse en particular en espacios de acceso, ¿no? Es decir, el vacío que permite que una actividad o un flujo pase en aquel sitio. Como decía Joan y como decía Sebastiano, bien, cada ciudad portuaria tiene sus problemas, cada interfaz es distinto, se tienes que elegir muy bien cuáles son las actividades para poner, lo que decía Joan, se tiene que elegir actividades que sean efectivamente sostenibles, ¿no? Actividades portuarias sostenibles por la ciudad.
Yo pienso pero que hay también una cosa, y me refiero un poquito al título de este encuentro, lo hemos llamado Nuevos escenarios en torno al agua. La palabra es escenario. Yo pienso que más que un límite, ¿no? Se ha hablado mucho, hay libros, literatura internacional sobre el tema, la interfaz, ¿no? Puerto de... Bien, un escenario hecho de muchas cosas, ¿no? Si pensamos a un escenario teatral, no es solamente, ¿no?, una figura, algo de edificio, sino hay color. Muchas veces hace parte del escenario también la música. Yo pienso que esta interfaz es una interfaz compleja, tiene que estar de una parte y de otra parte, del puerto y la ciudad, y tiene que ser como un elemento compósito de muchas cosas, en particular elementos, por ejemplo, culturales. Porque si pensamos que de una parte hay un terminal de cruceros, yo pienso que bien, esto sabemos que los cruceros son una actividad que pueden estar dentro de un puerto y mantener una buena actividad con la ciudad. Se ha hecho también en Palermo, por ejemplo. Pero si cerca del terminal portuario, no solo dentro del puerto, sino fuera del puerto, no hay algo que sostiene esta actividad, de todas formas, no solo de una forma económica, de bares y restaurantes y cosas así, sino yo pienso también de una forma cultural más amplia, ¿no?, más larga, más extensa. Yo pienso que damos siempre de esta relación puerto-ciudad una interpretación muy reductiva. Lo que nos enseñaba, por ejemplo, ayer nuestro amigo Iñaki Uriarte, hemos perdido un poquito la poesía, ¿no?, también de esta relación, no solo porque somos románticos y los jóvenes puede ser que lo son, es que la realidad de la relación puerto-ciudad en el pasado era mucho más rica de lo que hay hoy. Nosotros en este esfuerzo que estamos haciendo porque sea rentable, ¿no?, la actividad portuaria y no comprometido el vivir de los ciudadanos cerca del puerto, lo estamos como reduciendo muchísimo. Yo pienso, el mensaje que tendría que salir de este congreso, hablando justamente de escenarios, es de enriquecer esta relación, poniéndole mucho más cosas. Lo que decía antes Joan, el río de Bilbao tendría que tener mucha más vida, muchas más actividades. Se tiene que hacer un esfuerzo por trabajar en este sentido. Segunda reflexión sobre el tema de Rita. Es interesante la experiencia que están haciendo, lo estábamos hablando antes tomando el café, ¿no? Porque nosotros italianos, pero pienso también aquí en España, somos... Para nosotros el control público, lo decía yo también en mi relación, el control público es esencial. Tiene siempre que estar el control público, ¿no? Hay participaciones privadas, pero el control público es fundamental. Pero, ¿hasta cuándo tienes que llegar al control público? ¿Siempre? ¿Forever? Ellos dicen que no, que llega un momento en el cual, cuando todo se ha cumplido, ¿no?, y cuando se han construido las casas, y cuando se ha hecho el metro, cuando se han puesto todos los elementos de la vida cotidiana. Aquí se para el control público. Aquí la presencia del público se acaba. Lo pasan al control de los vecinos, de los habitantes, de las asociaciones, de la base, de lo que sea, ¿no? Esto me parece importante porque... hay un momento en el cual el público tiene que retirarse, ¿no? Retirarse, tiene que estar del primer momento, pero tienes que llegar al momento en el cual su responsabilidad termina y empieza una responsabilidad del privado que tiene que estar antes, ¿no? De manera que el privado no es solo la empresa que pone el dinero, sino también las asociaciones de vecinos que se encargan en procesos participativos de
¿no? de diseñar, dibujar también el espacio, pero luego el tema es la gestión, la manutención, el día a día. En este sentido, yo pienso que la experiencia que nos da Copenhague, un poco el norte de Europa, es que se tiene que responsabilizar mucho más el privado, de manera que, afortunadamente, como nos ha enseñado Sebastiano, las piedras blancas los muros continúan a ser blancos, quiere decir que algo está pasando también, no solo en el norte de Europa, sino también en el sur más sur que hay de Europa. Gracias. Gracias. La siguiente intervención. Sí. Hola. Quería comentar una cosa por alusiones. Yo soy el director estratégico del Consorcio Valencia 2007, que es la entidad pública que se encarga de gestionar la Marina Real de Valencia, todo el espacio público que dejó la transformación urbana que se realizó para la Copa América. Es una entidad pública participada por las tres administraciones, el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, y que en su momento se dedicó a realizar las infraestructuras para acoger esa actividad y ahora se encuentra gestionando un espacio que tiene ciertas singularidades. Es verdad que se ha ido trabajando, han ido distintos planes, pero ahora nos encontramos en una situación, o sea, para completar el análisis, donde lo más importante es tratar el uso. Realmente los instrumentos urbanísticos no han sabido responder o no han podido responder a las distintas necesidades, y a la vez se encuentra un momento en que hay un montón de intereses que se alinean y que quieren participar en la Marina. Yo creo que la Marina de Valencia tiene un caso singular que merece considerar, que es un espacio de lo que podríamos llamar la segunda desindustrialización, porque es un espacio de la desindustrialización de la industria de los grandes eventos y del espectáculo. Se genera una infraestructura igual que la portuaria industrial, que se hace obsoleta de una manera mucho más acelerada, y se abre un momento en el que es muy importante trabajar con el uso. Nosotros yo creo que nos planteamos algo que hemos visto en otros puertos, pero es bastante interesante, que es, aparte de consolidar la actividad náutica, fomentar la actividad industrial y hacerla convivir, es llenar esos edificios de la Copa América sin plantearse demasiado en el diseño, sino introducir un común periodo de experimentación donde las actividades y los usos se puedan ir consolidando. Nos lo planteamos como una especie de parque tecnológico o sitio donde se pueda trabajar y vivir, porque realmente es un sitio que es estéticamente muy interesante. Yo creo que eso nos abre, o sea, para ese tipo de experiencias he hecho en falta, me han gustado muchísimo los análisis que estás planteando, pero he hecho en falta algunos elementos más de abajo arriba, como cuáles son. He visto un montón de experiencias que son muy top-down, que con infraestructuras maravillosas parecen solucionar todos los problemas, pero me falta un poco la pata de la gestión. O sea, no es cuestión de la planificación, que se hace un plan urbanístico que al final es muy genérico, contempla usos terciarios y ya está, pero al final es una cuestión de gestión y participación. Y entonces, o sea, no digo que nosotros estemos ofreciendo una alternativa innovadora, pero que estamos trabajando en ello, y sí que he echado eso un poquito en falta. Bueno, luego hablamos y también te invitamos a que hagas una visita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues menos mal que no puse muy mal la actividad del puerto, ¿verdad?, de Valencia, pero bueno, sí, ya bien, muy bien. Pero bueno, no lo diría de ninguna de las maneras porque no lo pienso, y pienso lo que digo y digo lo que pienso, ¿no? Y coincido perfectamente con el diagnóstico que dices, y efectivamente yo creo que la actividad es ahora mismo uno de los elementos que efectivamente más importantes en los que se trabajan. Y respecto al punto concreto de esa gestión y de ese aterrizaje directamente con, vamos a decir, la participación ciudadana, yo creo que es obvio, ¿no? Y es así como se debería de plantear. De hecho, claro, la relación es tan directa con el barrio del Cabañal y con lo que son los poblados marítimos de alrededor, que la posibilidad también de alguna manera de participación en cuanto a una renovación que no solo implica, porque si de lo que estamos hablando es de un espacio que se ha integrado dentro de la ciudad, pues tenemos que hablar de una integración real. Es decir, una integración real implica no vivir de espaldas a ningún lugar, no generar operaciones de gentrificación, sino todo lo contrario, ser un espacio de oportunidad. Es un espacio privilegiado, muy cerca de la Universidad Politécnica, por lo tanto las posibilidades de uso innovador, creativo, de I+D incorporado es perfectamente posible. El traslado
de hecho lo es ya de por sí. La actividad de estudiantes en los poblados marítimos es también una actividad muy presente, con lo cual yo creo que la mezcla de todos esos elementos pueden efectivamente servir para marcar un camino que de alguna manera haga posible algo que ya es una realidad en cuanto al espacio, pero no en cuanto a la vida. Y yo creo que efectivamente, mi humilde opinión, es que en buena parte esa actividad y ese éxito, creo que, hecho con bastante inteligencia aquí en Bilbao también, ha de pasar por la integración desde los propios ciudadanos que vivan allí. Es decir, que las personas no entiendan que el puerto sigue siendo un artefacto inmenso que se gestiona solamente desde el ayuntamiento y que los vecinos que están a pie de calle directamente en el puerto no tienen nada que ver con ellos. Son los primeros receptores, son los que le dan la vitalidad, son los que le han dado incluso el uso ya primitivo, con lo cual eso es innegable, ¿no? Es irrenunciable ese tipo de procesos de participación. Este tipo de coloquios y de debates son interesantísimos, pero sería conveniente que se celebraran antes de intervenir, en este caso en el de La Habana, ¿no? Porque pueden quizá dejar algún legado, alguna herencia. Yo me alegro que Joan Alemany haya podido finalmente acudir, porque aporta la sensibilidad financiera frente, digamos, a las intervenciones de planificación habituales de urbanistas, de arquitectos, y da una visión. Y hay una cosa que subyace aquí y en tantos otros congresos y actividades, que sepa yo, porque el otro día conocí, la única universidad, sino que me corrija Juanjo, en la que se toca el tema del patrimonio es en Alcalá de Henares, por lo menos me lo dijo el otro día una catedrática en Lisboa. Y hay una cosa que no se enseña en ninguna universidad, que es la sensibilidad. Y la sensibilidad se adquiere en foros como estos, en foros cívicos, etc. Y es muy importante actuar con sensibilidad, si no, no llegamos a ningún sitio. Aquí hay, en todas estas intervenciones, al menos algunos echamos en falta, la participación de otros ámbitos que no dejan de ser profesionales, pero como podrían ser los pintores, los fotógrafos, los poetas, que tienen que decir muchísimo en estos ámbitos, sobre todo que se interviene en el paisaje, en un paisaje natural, en un paisaje marítimo, en un paisaje industrial. Cuando estuve hace unos años que le enseñé a Patricia Rodríguez, la directora de la Oficina Histórica de La Habana, en un recorrido lento por la ría, le mostré, en mi punto de vista, aquellos ejemplos que no deberían repetirse en ningún sitio. Toda esa desaparición de ese patrimonio industrial brutal, la falta de navegabilidad que en parte lo ocasionan los puentes. Aquí, muy cerca, hay un museo marítimo donde el gálibo del puente de Euskalduna, 10,60 metros, hace que por lo menos los barcos escuela, esos de altos palos, lleguen hasta allí. Pero atención a los sucesivos puentes, porque pueden limitar. Y esto no ha sido un paso de un río, esto ha sido un puerto fluvial, cuya memoria debe estar presente. Entonces, y otro tema que achaco, y en Burdeos no tengo tiempo de comentar, es que en todas estas intervenciones en los espacios portuarios casi nunca he oído hablar de la implantación de la universidad, o de universidades o facultades. Aquí tenemos una universidad trasnumante que está en Leioa, a 8 o 9 kilómetros, y cualquiera de los forasteros podría preguntar ¿qué actividad universitaria hay aquí? Si no, apenas se ve. Y tuvimos una oportunidad excepcional en la península de Zorrozaurre, vinculada con Sarrico y cercano a medicina y a ingenieros, pero esto ya es volver atrás. Cuando se dice que hay que conocer, defender, inventariar el patrimonio, muchas veces lo que no se quiere es conocer para ignorarlo. Y aquí tengo que discrepar con la señora Rita Jurgensen cuando ha dicho de aquellas fábricas de Copenhague que no tenían una calidad arquitectónica, quizá no, pero tenían un valor tecnológico, quizá científico, constructivo, ambiental y pintoresco, que ya creo que son bastantes elementos para compensar la posible carencia de cualidades arquitectónicas. Las fábricas se construyeron para ser útiles y eficaces, no con elementos ornamentales. Por lo tanto, atención a estas cosas. Y volviendo a La Habana,
en La Habana, hasta ese desembarco que se anuncia norteamericano, puede acabar como el desembarco de Normandía. Y atención, porque esto puede ser peligrosísimo. Yo no sé qué mecanismos hay de defensa, pero habría que tener cuidado por todo lo que ha puesto también el ponente Rafael Termes sobre este atragantamiento del turismo que está produciendo. Ya empezó Venecia, ya Barcelona se queja, etcétera, etcétera, ¿no? Y el turismo tiene una parte, tiene muchas facetas, pero tiene una parte nociva que es la pérdida de identidad. Los ciudadanos, algunos, se convierten casi en siervos para ser gratos. O sea, ahora continuamente nos dicen que hay que agradar al turismo. Pues bueno, aquello sonríe, por favor, que se decía en Zarauz en los años 70, parece que está volviendo, ¿no? A mí Copenhague me ha abocado a Ampuria Brava, lo siento, pero lo digo tal como lo siento. Y temo que en esa intervención se pierda el ambiente popular, el ambiente que estaba vinculado a los puertos, donde había tabernas, donde antes se bebía vino o quizá cerveza, y quizá ahora se sustituya por whisky marisco. No sé, cambian esos usos, esos ambientes. Incluso en los puertos también hay formas dialectales de habla, son sitios donde se intercambian lenguas. Ahora las lenguas ya no serán de los marineros, serán probablemente de los turistas, pero interpreto, voy despacio para la traductora, como en el caso de Copenhague, que puede haber una seducción inmobiliaria que presione y quizá expulsa todas las actividades portuarias, que son complejísimas. Por lo tanto, a este paso también, este impulso de los cruceros, que cada vez son de mayor tamaño, Mangal, Eslora y Puntal, puede hacer que tengan que atracar con el tiempo a ciertas distancias, a ciertas millas del puerto, con lo cual también tendrán que hacer como el desembarco de Normandía, llegar en barcazas, y se perderá esta identidad de algunos puertos que tienen todavía Génova, Nápoli y Barcelona, que el que baja del barco está en la ciudad. Yo creo que esto es un factor muy importante, ¿no? El percibir la ciudad, el ver, no solo verla desde la mar, sino el recorrerla. Por lo tanto, estos edificios de 6 alturas he visto en las perspectivas que se crean grandes sombras, y creo que es una escenografía agobiante, donde el ciudadano quizás se pueda sentir perdido en aquellos lugares que ya tienen una cierta desorientación. El poeta inglés Tomás Elio decía que el río está entre nosotros y el mar alrededor nuestro. Ahora habrá que ir a buscar el mar con acompañantes. Cuando se hizo el Mare Magnum de Barcelona, el Aquarium rompió el tradicional diálogo visual entre la Barceloneta y Montjuïc. Luego podrá certificarlo yo en alemán. Y las personas que, atraídas por esa búsqueda del mar, venían en coche, podían venir de la provincia, entraban en un aparcamiento subterráneo y salían en el Mare Magnum. Y entonces tenían que preguntar al guardia de seguridad, ¿dónde está el mar aquí? Porque yendo a buscar el mar se había perdido, ¿no? O sea, eso es este agobio, esta presión comercial es muy, muy preocupante. Y en todos estos espacios, añoro, y antes preguntaba, en Aránzazu hay una pequeña caja cristalada que se llama El Misterio, donde es un sitio para meditar. Y quizá en los puertos haría falta un recinto meditatorio, una caja que nos evoque a la memoria, a lo que ha ido. A mí me ha gustado mucho la pieza aquella del Vespino cargado de cajas, que es una escena que antes la veíamos con carretillas, ¿no? Pero en un monumento artístico, en reproducción de la memoria y meditar cómo llegaban las mercancías. Hemos pasado del saco y el fardo al contenedor. Todo esto es riquísimo y es un lugar para pensar, para meditar. La mar acerca y aleja, pero también atrae y distrae. O sea, hay que jugar con estos factores que son los que nos producen. El viaje al puerto tiene que merecer la pena, no para estar allí un poco perdidos, ¿no? Porque en los puertos lo que flota sobre todo es la nostalgia. Y por lo tanto, es un agua que está encerrada, pero que emana mucha poesía. Gracias. Sí, bueno, escuchamos un poco las preguntas y luego hacemos una última ronda de... No son preguntas, son intervenciones muy interesantes que están centrando
el problema actual de estas transformaciones y que yo intento explicar en La Habana, de que vayan con cuidado con lo que van a hacer, ¿no? Y el problema para mí, de fondo, es saber mantener este equilibrio, este difícil equilibrio entre el pasado y el presente o el futuro, entre el urbanismo y el diseño de un espacio de contacto con el mar y la economía que necesariamente tiene que haber en un puerto, una nueva economía, entre la arquitectura industrial y la arquitectura nueva, que también hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando estos equilibrios se saben resolver, es cuando tienes lugares atractivos, ¿no? Cuando tienes lugares que tienen interés. En Estados Unidos es un país que empiezo a conocer ahora un poco bien, porque tengo familia allí, y se combina lo mejor y lo peor normalmente, ¿no? Pero hay unas experiencias realmente interesantes, por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York está la Brooklyn Navy Yard. Brooklyn Navy Yard fue la zona de los astilleros más importantes que han existido en el mundo, ¿no? Porque llegaron a trabajar 70.000 personas haciendo barcos durante la Segunda Guerra Mundial que los alemanes iban hundiendo, y ellos iban haciendo más barcos de los que los alemanes eran capaces de hundir con los submarinos, ¿no? Crearon la clase Liberty, que es el único barco que se ha hecho en serie, y estos astilleros tienen cerca de 1.000 hectáreas, que querían reconvertirse en un centro de tratamiento de basura, etc. Entonces hubo una manifestación extraordinaria, que hay unas fotografías sensacionales, de dos barrios cercanos a este Brooklyn Navy Yard, que es Williamsburg, donde viven los judíos ortodoxos, y un barrio que se llama Colombo, que es de puertorriqueños y inmigrantes. Y juntos, en primera fila, veías judíos ortodoxos con sus trenzas y tal, agarrado con unas señoras que iban con unos vestidos muy apretados, que es lo típico de los puertorriqueños, ¿no? Y puertorriqueños y tal, para defender el espacio y para reconvertirlo para puestos de trabajo para ellos, ¿no? Y han conseguido una cosa bastante interesante que puede visitarse y tal. Y en San Francisco también se abandonaron los Fort Mason, que fueron unos fuertes construidos en la Segunda Guerra Mundial para la infantería de marina que estaba en el Pacífico, y ahora estaban a punto de demolerse porque tampoco arquitectónicamente no tenían, bueno, eran grandes naves donde estaban los soldados y tal, y ahora lo han reconvertido también para actividades económicas sumamente interesantes, muchas de ellas vinculadas al mar, otras no. Y entonces vas allí, ves cantidad de jóvenes tratando de trabajar en estas incubadoras de empresas y tal, y hablando con unos de ellos me decían, bueno, es que, digo, ¿pero esto funciona? Dice, no, de cada 10 empresas que se crean, 8 fracasan y dos funcionan. Entonces, a veces este nivel de fracaso pues haría que en muchas partes no se iniciara este tipo de actividad en el puerto, ¿no? Pero en cambio allí me dijeron, no, es que si nosotros queremos crear 20 empresas, tenemos que dar lugar para 100 empresas, ¿no? Para que fracasen 80, pero 20 funcionen. Y si queremos que funcionen 200, tenemos que crear para 1.000, ¿no? Y darle un poco una actividad a toda la zona portuaria realmente interesante. En el tema de la pesca es extraordinario. En Fisherman Wharf, en San Francisco, se mantiene la pesca de la langosta, del cangrejo, etcétera, y se combina con gente que quiere ir a pescar con los pescadores, etcétera, con restaurantes populares, y hay una zona de pesca extraordinaria frente a un lugar también de arquitectura muy avanzada, muy moderna y tal, pero se ha conservado esto. Es decir, para mí son temas de equilibrio y de sensibilidad, ¿no? De saber aprovechar las oportunidades que te dan los puertos, que son muchas, porque la gente continúa interesada en vivir y en pasear al lado del agua. Tiene un atractivo que no sé, que deberíamos estudiarlo filosóficamente, ¿no? Porque la gente ahora le atrae el agua y en el siglo XVIII le repelía, porque bueno, tenía problemas de enfermedades y de piratas y tal, pero en cambio ahora un apartamento en primera fila vale 200 y el mismo apartamento 30 metros detrás vale la mitad, ¿no? Y esto quiere decir también que eso lo sabe muy bien en Valencia, un punto
Sí, hola. Sí, bye. Mi pregunta era un poco, casi a renglón seguido. Me alegra que Iñaki haya insertado el componente de regeneración y que Joan lo haya continuado. Estudiando una polémica que hubo con los últimos premios Stirling, que seleccionaron un edificio de Rogers, el edificio New Bankside, que además tiene mucha similitud con lo que planteó King Arellano, había, digamos, un subtexto de guetización elitista, ¿no? De que eran pisos para ricos, básicamente. Y tirando del hilo, pues vi que estaba habiendo en Londres un proceso que el waterfront, en este caso de todo el Thames, de todo el río, se estaba convirtiendo en una gran burbuja. Entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿Pensáis que tanto los frentes fluviales como los frentes portuarios regenerados y que carecen de actividad portuaria, porque entiendo que es otra liga, pensáis que estamos viviendo otro tipo de burbuja inmobiliaria? Bueno, yo no sé si es otra burbuja inmobiliaria, pero lo que sí es cierto es que alrededor siempre de la renovación o la rehabilitación o todas aquellas cosas en clave de red, como lo digo yo, siempre ocurre este riesgo latente. Esto no es nuevo. Por ejemplo, los centros históricos, que se habla tanto lo que hemos ganado con las transformaciones de los centros históricos, que hemos conseguido mantener de aquella manera pues el patrimonio de una ciudad decadente, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Sí, en muchos casos se ha ganado, pero a costa de la expulsión de los vecinos que originalmente viven allí y que ahora, de alguna manera, los que viven o los que trabajan realmente pues son el sector servicio y los turistas que llegan al lugar, y por lo tanto se está produciendo un proceso de expulsión que es tradicional en la geografía urbana, y esto no es nada nuevo, ¿no? Y que se produce, pero que efectivamente el valor de renovación, bien sea en espacios de frente marítimo como en espacios, pues como en este caso hablamos de los centros históricos, está latente y bueno, es una cuestión que, o sea, nadie tiene una regla perfecta para evitarla, más que ser conscientes de que eso se produce y que ese mercado de alguna manera puede o va a producir casi seguro ese proceso de elevación de precios y de forma natural de expulsión de la población, con lo cual tienen que haber medidas complementarias para garantizar esas operaciones. Hoy por hoy el Plan Nacional de Viviendas que hay, donde se incorpora la política de renovación, regeneración y reforma urbana, ya que empieza en este país en el año 2008, a partir de los planes de vivienda anterior, ya está incorporado de una manera absolutamente clara la necesidad del estudio, que parece algo obvio y casi da un poco de reparo decirlo ahora, pero es una realidad, ya está incorporado, los estudios sociales. Es decir, tiene que haber un estudio previamente de las características de la población, de la vulnerabilidad de la población, de las medidas que se van a hacer para reforzar la empleabilidad entre la población local. Bueno, esto es un camino. Otra cosa es que después acertemos, ¿no?, en esa planificación o tengamos suficiente sensibilidad para ponerlo en práctica, pero desde luego medidas hay y experiencias negativas que son muy buenas también para aprender lo que no se tiene que realizar, pues tenemos suficientes como para poder tenerlo en cuenta. Sí, a ver, otra. Bueno, quería decir lo primero que estoy encantado con el foro, está cumpliendo, felicidades a todos, yo creo que está saliendo fenomenal, está cumpliendo alucinantemente mis expectativas. Y quería hacer 3 comentarios, una a razón del comentario del compañero Iñaki. Uno primero sobre La Habana. 50 años, yo no sé si soportará La Habana 50 años de camino, o sea, la presión. Uno tiene la impresión que las cosas van lentas en los países donde hay dictaduras y regímenes totalitarios, ¿no? Pero la democracia
pues resulta frágil, ¿no? O sea, La Habana, a mí lo que más me preocupa es qué modelo de gestión van a poder desarrollar para absorber esa enorme presión que van a tener, bueno, que ya la tienen, ¿no? Que hoy un hotel en La Habana cuesta el doble que hace un año. Yo voy a ir en noviembre y es una barbaridad de dinero el que tienes que pagar. No te puedes reunir con nadie porque tienen todos la agenda llena. Bueno, es algo preocupante. En cuanto al modelo de Copenhague, yo, el hecho de por qué he pedido la palabra es que porque discrepo totalmente con el compañero Iñaki, porque de verdad me he quedado absolutamente fascinado y felicito a Copenhague por el trabajo que está haciendo en el desarrollo del puerto. Me ha parecido una maravilla el encaje de la escala de las edificaciones con la escala tradicional de sus propias edificaciones, el cuidado que han tenido hacia el clima de los vientos, que muchas veces uno ve aquí no muy lejos, en ciudades Vitoria-Gasteiz, que la llamamos Siberia-Gasteiz, un urbanismo donde sales arrasado por el frío y el viento, ¿no? Y cómo habéis tenido la precaución de ese en un entorno que a nosotros nos puede parecer hostil climatológicamente, que hace que sea agradable, que tengas un muro en el que te puedas calentar el sol. Creo que tenemos mucho que aprender de Copenhague desde Bilbao. No sabía que teníamos esa población tan similar. Y lo más impresionante para mí es que queréis crecer. Estáis pensando en duplicar la población, un país que desde aquí lo vemos, que pone barreras a la emigración, los problemas de Siria. Es un país dentro de la Unión Europea que está poniendo como ciertas barreras a los refugiados, pero queréis crecer y Cardiff también va a crecer. Y en Bilbao estamos aquí pensando en cómo arreglamos toda la ría y tenemos un problema demográfico tremendo. La gente no tiene hijos, la población está decreciendo. Todos esos espacios que nos estamos planteando cómo hacerlos, realmente, ¿quién los va a habitar? ¿Qué vamos a vaciar barrios para llenar esos? Hay algo más importante por delante, que es cómo ese proyecto que tenéis vosotros de duplicar la población, yo es que aquí no lo veo. ¿Aquí quién está diciendo duplicar la población de Bilbao? Nadie. O sea, ¿quién está pensando... Queremos tener trabajo, sí. Queremos traer I+D, queremos hacer otra vez como en Copenhague, ¿no? Ese ambiente de coworking, ¿no? De living y work, los campus tecnológicos urbanos, que espero que en la próxima edición del VIA lo podamos también tratar, ¿no? Cómo está Copenhague trabajando ese tema y bueno, que hay muchísimas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y creo que nada más, tampoco, no es una pregunta, es más felicitaros a todos y de verdad muchas gracias por todas estas cosas que nos aportáis. Sobre el tema de La Habana, el modelo de gestión será muy complejo porque obviamente todo es público, no hay propiedad privada, etc. Pero esto no quiere decir que no haya el problema real de imitar el modelo Miami, que es el modelo con el cual ellos están mirando. E incluso gente muy importante del régimen cubano y tal, en una de las reuniones de los seminarios que tuvimos, teorizó claramente de que para hacer un desarrollo importante en toda esta bahía, que son, ellos han delimitado de entrada 4.800 hectáreas, que es la mitad de Barcelona exactamente, o sea, 48 kilómetros cuadrados, teorizan que el modelo eficiente es el de torres independientes, porque al ser torres independientes, un promotor se le da un espacio, él se hace la torre, él se hace la infraestructura y tal. Entonces, luchar contra esto no es fácil, porque allí hay un control público total, pero también hay un concepto de un modelo de gestión muy problemático. Por otra parte, ellos también teorizan, te lo dicen claramente, de que no van a invertir nada, ellos, Cuba no invertirá nada. Entonces será el inversor que venga de fuera que tendrá que hacerse la propia infraestructura y tendrá que hacer algunos elementos sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en contacto con muchos empresarios de Barcelona. En el mes de noviembre hay una misión comercial del puerto de Barcelona a La Habana, que van a ir 50 o 60 empresarios, y uno de ellos es Balearia, ¿no? El que trata los ferries, quiere hacer un ferry entre Miami y La Habana. Y ellos han prometido organizar el transporte colectivo por agua dentro de la bahía, que ahora funciona con unas lanchas, la lanchita de Regla y la lanchita de Casablanca, organizarlo con lanchas modernas a cambio de que les den la concesión. Y este es un modelo que también es muy peligroso, porque el control público
también se tiene que hacer con algo de inversión en infraestructuras, ¿no? y controlar. Pero ellos esto no lo saben hacer, no lo han hecho durante 60 años y ahora son problemas realmente importantes. Yo, ahora que he hablado de esto de los empresarios, creo que aparte de los empresarios que van a ir a La Habana, todos que quieren invertir y hacer grandes negocios a corto plazo, sería conveniente también que los profesionales, los colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, organizaran viajes, porque allí hay buenos técnicos. Está la Patricia Rodríguez, que es la directora de la oficina del Plan Maestro de La Habana Viaja, buenos técnicos, pero que no han salido de Cuba nunca. Es decir, tú les hablas de Buenos Aires o de Bilbao o de Barcelona y como máximo han visto algo en las revistas. No tienen internet, no existe internet, no existe Google, ¿eh? Por tanto, allí se está abriendo un proyecto extraordinario, probablemente el más importante del mundo, puede serlo, sin ningún conocimiento y tal. Entonces, aparte de los empresarios, yo creo que sería bueno que vecinos, profesionales, etcétera, organicen viajes allí, pues para conocer esta realidad, ¿no? Que es una realidad muy interesante, y también para explicarles los problemas que pueden caer, ¿no? Que son grandes, ¿no? Hay que organizar viajes a La Habana. Bueno, yo para poner también un poco, no en cuestión, sino para de alguna manera explicar desde el principio, desde la fundación del proyecto VIA, que fundamentalmente es una iniciativa del colegio y es una iniciativa de arquitectos y arquitectos urbanistas, porque en nuestro país el urbanismo y la arquitectura siempre han estado muy unidos, pero desde el principio siempre se han invitado a otras personas ajenas a nuestras profesiones, economistas. En la primera edición vino Joan Subirat, en la segunda se ha tirado John Alemany, pero dentro del comité científico hay arquitectos, ha habido ingenieros. En la otra edición, en esta edición, hay profesores de geografía, profesores de ciencias de la comunicación. Estamos ligados dentro del VIA con equipos académicos de la UPV y de la Universidad de Po que tienen grupos de trabajo. Está presente en la sala una catedrática de literatura, en fin, que es un tema abierto, pero fundamentalmente es un tema de arquitectos y profesiones de alguna manera tangibles. Tenemos también ayer, uno de los intervinientes es profesor de Bellas Artes, no ha podido estar esta vez en el Congreso el catedrático de Bellas Artes y ilustre pintor Jesús Mari Lazcano, pero está volando de Nueva York y esta noche se incorpora un poco a la última actividad del VIA. O sea, quiere decir que el VIA está de alguna manera coordinado desde el colegio, desde la delegación de Vizcaya, pero está abierta a todas las profesiones que tienen que ver un poco con las profesiones más activas en lo que es la formación de la ciudad y la formación digamos, del urbanismo, pero desde la sociología, desde la gestión, desde el planeamiento, desde la disciplina urbanística, etcétera, etcétera. Estaban invitados, de hecho han asistido, pero el problema es que las fechas son complicadas. El mes de julio es un mes que todo el mundo está cerrando presupuestos, está todo el mundo esperando vacaciones, pero de hecho ha habido gestores municipales, ha habido gestores de infraestructuras. Yo creo que en estos 3 días ha pasado bastante profesional, diverso, dentro del área un poco de lo que dicen los franceses, del aménagement, de las infraestructuras, del urbanismo y de la arquitectura. Es un poco para puntualizar. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Vale, pues damos por finalizada esta sesión de la mañana. Muchas gracias a los participantes, a los asistentes y venga, eskerrik asko, arratsaldearre.